Muy buenas noches, ¿cómo están? Con el manso, pero hoy es el día que vamos a reanudar las clases de discipulado. Muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Quisiera saber si alguien pone por ahí un mensajito que si se escucha bien. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No se escucha. Ah, ok. Dicen que no se escucha. Bueno, vamos a ver. ¿Ahora sí se escucha? Buenas noches, ¿cómo están? Sí. Hola Lupita, ¿cómo estás? Buenas noches. Marcela, ¿cómo están? Ya se escucha. Gracias Lili, muchas gracias. Qué bueno. Qué bueno que ya se escucha. Sí. Ah, qué bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias Marcela. Gracias Betty. Bienvenidas nuevamente al grupo de discipulado de los martes. Vamos a estudiar hoy el tema de la Pascua, ¿sí? Estamos en la semana de la Pascua, de vacaciones de Pascua, pero algunos piensan, hermanos, que esta semana es el día de comer chocolates de conejitos de chocolate, que son muy ricos, pero nada tiene que ver con la Pascua del Señor. Entonces, bueno, pues vamos a orar. Apo, ¿cómo estás, hermanita bella? Muy buenas noches. Bueno, Marcelita, muy buenas noches. Bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos, Señor, ante tu presencia, gozándonos, Señor, y deleitándonos en tu palabra, sabiendo, Señor, que pasamos un tiempo maravilloso contigo, tus hijas, tus hijos, Señor, escuchando a los pies de nuestro Maestro las enseñanzas que tienes hoy para nosotros, Señor. Escogemos la mejor parte, la cual no nos será quitada, y estamos aquí, Señor, para bendecirte y para disfrutar de tu presencia a través de tu palabra por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Si alguien no saludé, les mando a todos un fuerte abrazo y todos son bienvenidos. Bueno, vamos a hablar acerca de la Pascua. La Pascua significa libertad, es decir, liberación, es libertad. Eso significa la palabra Pascua. Y en la Biblia nos enseña que en 1 Corintios capítulo 5, vamos a leer el 7 y el 8, no se preocupen, ustedes solamente escuchen con mucha atención y yo se los leo con mucho gusto, pero si quieres tomar notas es una excelente idea. Dice así, 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice la escritura, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Entonces podemos ver en las escrituras, hola Patti, ¿cómo estás? Bienvenida, hermanita. Podemos ver en las escrituras que la Pascua es una celebración, es fiesta, es estar de fiesta. Esto es lo que hacían los, los israelitas cuando ellos fueron liberados de la esclavitud en Egipto por mano poderosa de Dios. ¿Cómo no iban a estar felices, gozosos de haber sido liberados de ese opresor que era en aquel entonces Faraón? Y Faraón representa a Satanás. Faraón representa al diablo. Y tú podrías decir, pero yo ni siquiera conozco Egipto. Bueno, Egipto simboliza el mundo. Tú y yo y todas las personas, bueno, ahora nosotros ya no, estábamos esclavizados de Satanás, éramos esclavos de Satanás. Estábamos
prisioneros de Satanás por causa de nuestro pecado. Era lo que nos tenía cautivos, los que nos tenía prisioneros. Pero Cristo Jesús, que es nuestro libertador, ¿sí?, rompió las cadenas con las que nos tenía Satanás atados por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y satisfizo las demandas del Padre, porque la Escritura dice que el precio del pecado es la muerte. Y estábamos todos nosotros prisioneros de Satanás, ¿sí?, por causa de nuestro pecado. Y al morir el Señor Jesús en la cruz, nos liberó, nos compró con su sangre. Fuimos rescatados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Pero en aquel entonces los israelitas, ¿sí?, los israelitas estaban esclavizados por Faraón. Ustedes recordarán que en el tiempo de José, ¿sí?, en el tiempo de José hubo una gran hambruna. Y entonces los israelitas fueron a Egipto a comprar alimentos y ahí se encontraron a José, el hijo de Isaac. Se encontraron a José y había mucho alimento ahí, pero se quedaron a vivir en Egipto. No solamente fueron por víveres, sino se quedaron a vivir en Egipto. Y cuando murió José, todos los israelitas quedaron esclavizados. Hola Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches. Todos quedaron esclavizados. Entonces, la palabra que Dios nos da, que nos está dando en este momento, es ese pan que desciende del cielo sin levadura. Entonces, regresando nuevamente a la cita bíblica que estábamos leyendo, dice, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Es decir, quitémonos todas las enseñanzas raras, doctrinas de hombres con las cuales fuimos enseñados, ¿sí? Y dice aquí, porque nuestra Pascua, que es Cristo, nuestra libertad, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no, es decir, no con los panes con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ¿sí?, sino con panes sin levadura. Celebremos la fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Eso es comer la palabra de Dios sinceramente y con la verdad, ¿sí? Entonces, está hablando aquí de pan. Y pan es Cristo. Cristo es el pan que descendió del cielo. El pan que Dios nos da es su palabra. No debe tener levadura, no tiene que ser leudada con ningún mensaje humano para modificar el mensaje verdadero de Dios, ¿sí? Nada tienen que ver los conejitos de chocolate y los huevitos que se esconden para que los niños las encuentren en el bosque. Esa es una costumbre que viene de allá de Alemania, ¿sí?, de los celtas, y que la religión católica lo adoptó, pero no tiene nada que ver con la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Sin embargo, el chocolate es bien rico, pero nada tiene que ver con la enseñanza de la Pascua, ¿sí? Las enseñanzas de Cristo son ese pan que nos da vida. Es esa agua limpia y cristalina que sale del trono de la gracia de Dios para aquellos que como tú y como yo tenemos sed de Dios, ¿sí? Entonces, en Mateo capítulo 16, versículo 6, vamos por favor a la escritura. Mateo capítulo 16, versículo 6, 16, versículo 6 dice así. Y Jesús les dijo, mirad,
guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, es decir, los fariseos y los saduceos alteraban el mensaje de Dios. Por eso dice así, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan, decían los discípulos. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? Recordarán ese día que el Señor Jesús tuvo compasión por la multitud y ya habiéndose hecho tarde, dio de comer a una gran multitud con 5 panes, con 5 panes. Eso también nos dice que un mensaje verdadero de Dios, sin levadura, puede dar de comer a multitudes, el mensaje genuino de Dios, el mensaje que viene del cielo, ¿sí? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hay hombres que han hecho doctrinas y les han enseñado a otros como si fuese un mensaje de Dios. Y debemos nosotros recibir la palabra de Dios como el mensaje sin leudar, sin alterar, el mensaje genuino de las Escrituras revelada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces también en Lucas capítulo 12, versículo 1, en la segunda parte dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía significaba y significa que lo que hacían los fariseos es que ponían cargas sobre las personas que ellos mismos no obedecían, que ellos enseñaban doctrinas que ellos no cumplían. Por eso el Señor Jesús les dice la hipocresía de ellos, ¿sí? Entonces la Pascua es una fiesta judía en aquel entonces, en la que se celebra la libertad que Dios les dio por mano de Moisés de la esclavitud de Faraón, ¿sí? Sin embargo, aunque los israelitas fueron libertados por Moisés con mano poderosa de esos duros trabajos de la esclavitud, el corazón de ellos estaba en Egipto. Salieron al desierto, ¿sí? Pero su corazón se quedó en Egipto. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 8, Hebreos 3, 8 dice así, permítanme, aquí está. Hebreos 3:8 dice así, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, dice Dios, y vieron mis obras 40 años. ¿Cuántos años estuvieron los israelitas en el desierto? 40 años. Y andaban dando vueltas en el desierto y vueltas en el desierto y Dios los tenía ahí para probarlos, para enseñarles que podían depender completamente de Dios. Pero los israelitas murmuraban, se quejaban, criticaban al siervo de Dios que era Moisés,
Y al juzgar a Moisés, estaban juzgando a Dios. Y Dios se enojaba con ellos y no los llevaba a la tierra prometida. En el versículo 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Qué significa esto? Que nuestro corazón puede ser un desierto. Y siempre andamos vagando ahí, una vuelta, otra vuelta, porque no nos entregamos completamente a Dios, como los israelitas. Amamos a Dios, algunos amamos a Dios, eh, pero el corazón no está completamente rendido a Dios, sino que todavía hay un pie en las cosas de Dios y hay otro pie en las cosas del mundo. Lo mismo que hacían los israelitas en aquel entonces. ¿Sí? Le decían a Moisés, ¿que no había suficientes muertos en el desierto para que nos trajeses aquí, Moisés? ¿Por qué nos trajiste aquí, Moisés? Ellos habían orado y habían clamado y Dios los había escuchado y los liberó, pero ya en el desierto era muy, muy difícil para ellos creer y depender de Dios porque su corazón se había quedado en Egipto. Y versículo 10 del libro de los Hebreos capítulo 3. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, dice el Señor, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A veces sí creemos en el Señor, algunos creen en el Señor, pero no le creen en todas las áreas de su vida. No le creen en todas las áreas de su vida. Y Dios es suficiente, es más que suficiente para proveer todo lo que necesitamos: sanidad, paz, gozo. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Amén. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Cada día nos tenemos que exhortar unos a otros, entre tanto que se dice hoy. Cada vez que tú dices hoy es porque estás vivo. Hoy, estás vivo hoy, ¿sí? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es el pecado lo que endurece el corazón de las personas. Es el pecado lo que endurece el corazón de las personas. Entonces, Dios liberta a los israelitas con mano poderosa. Dios les envió 10 terribles plagas y endurecía el corazón de Faraón para que los israelitas vieran que con mano poderosa Dios los estaba liberando y nunca lo olvidaran. Nunca lo olvidaran, siempre se acordaran de lo que Dios había hecho. Dios hizo en ellos grandes milagros. Y tú imagínate, además de todos los que hizo, cuando abrió el mar y cruzaron ellos en seco. Y había una gran columna de agua de un lado y otra gran columna de agua del otro lado. Y los vientos que Dios había enviado detenían el agua, ¿sí? Y ellos pudieron pasar en seco. Y cuando los israelitas cruzaron y los egipcios quisieron hacer lo mismo, Moisés levanta su vara, ¿sí?
hacia Dios y el mar regresa a su cauce, ¿sí? Y mueren todos esos egipcios que iban tras el pueblo de Israel. Ellos vieron la mano poderosa de Dios y aún así endurecían su corazón. Es cierto que no tenían ellos al Espíritu Santo, pero las señales que Dios hizo y que ellos vieron no fue suficiente para ellos porque su corazón estaba en Egipto. Su corazón estaba en Egipto. ¿Sí? Entonces, ese faraón malvado representa a Satanás y Satanás tratará de retener tus finanzas, tus hijos. A lo mejor a ti te deja ir, pero va a querer retener a tus hijos, va a querer retener tu provisión. Y vamos a ver lo que sucedió hace muchos años allá en Egipto. Vamos por favor al libro de Éxodo capítulo 10. Éxodo capítulo 10. Y así como con mucha imaginación, ¿sí? Vamos a entrar en el túnel del tiempo. Había un programa que a mí en lo particular me gustaba mucho, que se llamaba hace años El túnel del tiempo. Entonces entraban en un túnel y llegaban a una época X y otra y vivían los protagonistas según la época donde los enviaba el túnel del tiempo. Bueno, pues con un poco de imaginación, entremos al túnel del tiempo y vayamos a Éxodo capítulo 10, versículo 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: Andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Porque Moisés con Aarón iban ante Faraón y les decían, así dice Dios, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Faraón no quería, y Faraón no quería. Y Dios les empezó a enviar muchas plagas, bueno, 10 plagas les envió. Pero ya en esta parte de la historia, ¿sí? En esta parte de la historia podemos ver que Moisés le dice a Faraón que es necesario que salga cuando Faraón les pregunta, y bueno, ¿van ustedes solos o también quiénes han de ir con ustedes? Ya en la negociación de la salida del pueblo de Israel. Ahora sí, vamos al versículo 9. Moisés respondió, versículo 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Ahí estaba muy complaciente Faraón, ¿verdad? Pero no era así. Versículo 9. Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, eso significaba porque es nuestra Pascua, ¿sí? Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. ¿Qué es lo que pretendía Faraón? Bueno, que se vayan los varones, pero todo lo demás, los niños, las jovencitas, los jóvenes, todos los demás se quedan. Todos los demás se quedan. Vamos al versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Es decir, está bien, después de que les envía a Dios otra plaga,
Dice, bueno, está bien, llévate a tus niños, pero se queda toda tu provisión aquí. Vayan también vuestros niños con vosotros, pero se quedan aquí, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová, nuestro Dios. Sacrificios y holocaustos los hacían precisamente con las vacas, ¿sí? Con los holocaustos, los sacrificios de sangre. Versículo 26. Nuestros ganados irán también con nosotros. ¿Te das cuenta de la determinación que se tiene que tener ante el diablo? Que ves que tus hijos están de rebeldes, que tus niños a veces sí van contentos, pero no siempre quieren ir al servicio de la iglesia. Y tus jóvenes se quieren ir al mundo, ¿sí? Y tus jóvenes se quieren ir y las finanzas se cerraron. Y pues, Señor, pero si cuando todavía no te conocía, nos iba muy bien y ahora parece que las cosas van mal. Pero ¿sabes qué es lo que está pasando? El diablo trata de retener tu provisión y trata de retener a tus hijos. Y entonces en el versículo 26 dice así, nuestros ganados irán también con nosotros. Es decir, hay que tener la determinación de que Dios nos saca con nuestro oro y nuestra plata y ningún enfermo en la tribu. Y se van los niños, y se van los viejos, y se van los jovencitos, y se van las jovencitas, y se van los niños, se van todo. Determinación de no dejarle a Satanás nada, nada. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Nuestra provisión, hermanos, es para servir a Dios. Nuestra provisión es para vivir, por supuesto, pero también es para servir a Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Versículo 28. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate, que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y aquí Faraón se enfrenta con Moisés y le dice, no volverás a ver mi rostro o morirás. Y entonces Moisés le contesta. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Esto viene un poco así cuando el diablo quiere tentar a Satanás, y bueno, lo está tentando, y le dice, si tú postrado me adorares, todos los reinos de la tierra serán tuyos. Y entonces el Señor Jesús le dice, vete de mí, Satanás, porque a tu Dios servirás. Es decir, el Señor Jesús se puso como el Dios que es, ¿sí? Y que Satanás tenía que servirlo a él y no Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios, a Satanás. Esto es algo así similar a esto. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces Dios envía sobre Faraón la última plaga sobre Egipto para liberar a los israelitas. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Fíjate, notemos esto, cada vez que Dios nos da una instrucción, si nosotros la cumplimos y la obedecemos, vamos a salir bendecidos. Pero cuando estamos peleando y discutiendo con Dios de no obedecer su palabra para nuestro bien, entonces Dios no nos puede bendecir, porque no estamos confiando en Él.
porque no estamos confiando en Él. Entonces dice así: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tiene que ser algo escogido. No, ay, tráete ese borrego o esa vaca o ese buey que está cojo, al fin que ya se va a morir. No, tiene que ser lo mejor. Tiene que ser lo mejor. El animal será sin defecto, porque aquí es un tipo de Cristo. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Bueno, vamos a leer el versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre de ese sacrificio, y la pondrán en los 2 postes, con un hisopo, en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Te das cuenta que esta es la armadura de Dios que habla el libro de Efesios? ¿Sí? Ponernos la armadura de Dios con la cual podemos resistir todos los dardos de fuego del maligno. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche, dice Dios, por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, en toda la idolatría de Egipto. Dios ejecutaría sus dioses contra la idolatría de Egipto. Yo, Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué hubiera pasado si los israelitas no hubieran obedecido lo que dice la palabra de Dios? Cuando pasó el ángel de la muerte, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? Hubieran muerto también. Hubieran muerto también. Entonces, qué importante es obedecer lo que dice la palabra de Dios para nuestro bien. Para nuestro bien. Versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta es la Pascua de Jehová. No los conejitos de chocolate que son muy ricos, pero nada tienen que ver con la verdad de la palabra de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. El pueblo de israelita salió de Egipto hacia el desierto, ¿sí? Eran como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Habitaron en Egipto 430 años por la dureza de su corazón, ¿sí? Y Dios estaba con ellos, y Dios estuvo con ellos en el desierto cuando salieron
de día y de noche. Aunque a veces pensamos que ya somos libres, somos hijos de Dios, gracias a Dios, bendito Padre, gracias, gracias. Somos libres de Satanás. La sangre preciosa de Cristo nos ha liberado y ahí vamos, caminando. Dios queriendo que creamos en Él como nuestro Dios suficiente, ¿sí? Y así como estuvo con los israelitas en el día y en la noche, guiándolos de día y de noche, Dios estuvo con ellos en el desierto. Dios estuvo con ellos. Dios está con sus hijos también. Y en medio de las pruebas, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, ¿sí? Alabado sea el Señor, que no estamos solos, ¿sí? Éxodo capítulo 13, versículo 21. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Tú sabías, seguramente que sí lo sabes, que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios nos guía. No va detrás de nosotros, va delante de nosotros. Nos guía en el camino del Señor. Él nos guía, ¿sí? Y va delante de nosotros. Cuando nos salimos del camino, Él tratará de enderezar nuestras veredas. Porque a veces nos salimos del camino y queremos tomar la ruta corta. Pero el que no se sale del camino es aquel que es guiado por el Señor. Todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios. Él nos guía. Amén. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Recordemos lo que dice la Escritura, que la palabra de Dios es una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día de la mañana esclarezca nuestros corazones. Nuestra vida, hermanos, y el mundo está lleno de tinieblas. Y lo que nos ilumina es la palabra de Dios. Porque el mundo entero está bajo el maligno y todo el mundo son tinieblas. El mundo son tinieblas. Necesitamos esta columna de fuego, necesitamos la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nuestra vida cuando recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, nuestra vida no era de luz, vivíamos como esclavos porque éramos niños en Cristo. Aunque éramos herederos de todas las cosas, seguíamos siendo esclavos por nuestra ignorancia. Vivíamos como egipcios, aunque ya éramos hijos de Dios, por nuestro poco crecimiento espiritual. El diablo todavía nos engañaba, pero a medida que seguimos siendo discípulos del Señor Jesús y Él nos lleva a toda verdad y nos enseña las cosas, su palabra revelada por su Espíritu Santo, su palabra nos hace libres de todas las mentiras de Satanás. Y mientras más recibimos, mientras más comemos de Cristo, más luz hay en nuestra vida, más luz, más nos alejamos del mundo, de Egipto, que es el mundo gobernado por Satanás, ¿sí? Y dice aquí, y de noche en una columna de fuego para alumbrar, a fin de que anduviesen de día y de noche, guiados por quién, por Dios. Dios nunca nos va a dejar. Él es más que suficiente. Él es el Shaddai, el Dios que es más que suficiente. Versículo 22 dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Por qué? Porque Dios los guiaba, iba delante de ellos. Dios se coloca delante de ti, ¿sí? Dios se coloca delante de ti y detrás de ti para protegernos del adversario. Él es el abrigo que menciona
el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestra cobertura 360 grados. Amén. No estamos solos, lo tenemos a Él. Dios pelea nuestras batallas. Lo único que tenemos que hacer es creerle. Creerle en todas las cosas con todo nuestro corazón. Amén. En todas las circunstancias. En todas las circunstancias. Cristo Jesús entonces es nuestra Pascua, nuestra verdadera Pascua. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, y tú y yo, hermanos, ya estamos incrustados en Cristo por medio del bautismo. Cuando recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, fuimos incrustados en el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Entonces dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ya no podemos, ya no debemos vivir como vivíamos antes cuando estábamos en el mundo. Ya no, esa época ya pasó. Se quedó atrás, se quedó en Egipto. Las groserías, la música del mundo, todo lo que es del mundo, ya se quedó atrás. Tú estás avanzando hacia adelante, ¿sí? En ese camino que se llama Cristo y que nos lleva a la vida eterna. Amén. Cristo es el Cordero de Dios, sin defecto, sin mancha, que ya fue sacrificado por nosotros. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice así, sabiendo que fuisteis rescatados, fuimos rescatados, tiempo pasado, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Antes vivíamos en la vanidad de nuestra mente, en el mundo, ¿sí? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y nuestros padres nos amaban y nos aman. Pero eso lo aprendimos de ellos bien intencionados. Pero lo aprendimos de los bien intencionados y amados padres que Dios nos dio, ¿sí? Y dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, fuimos rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, ¿sí? Sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre que fue aplicada en los gentiles allá en las casas de los israelitas. Fue lo que protegió a los israelitas. ¿Sí? Ese sacrificio que Dios hizo fue esa sangre aplicada por el pecado, porque el precio del pecado es la muerte. ¿Sí? Y en aquel entonces se sacrificaron corderos o cabras, lo que tuvieran, y esa sangre se aplicó en esos gentiles. Pero ahora, la sangre que nos ha comprado, que nos ha rescatado, no es la sangre de un animal, no, es la sangre del Hijo de Dios, de un cordero sin mancha, de un hombre santo que nunca pecó, que nunca dijo mentiras, que nunca pecó en lo absoluto, ¿sí? Y con la sangre del Hijo de Dios, crucificado en la cruz del Calvario, fuimos rescatados. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No tenía contaminación el Hijo de Dios, llamado Jesús, el Hijo de Dios, porque nunca pecó, era inocente, inocente, muriendo el inocente por nosotros los pecadores. Ya destinados desde antes de la fundación del mundo, el Señor Jesús no es el plan B, el Señor Jesús es el plan A para rescatarnos. El plan A,
destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de nosotros. Fue manifestado por amor a nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, por medio de Cristo creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza de ir al cielo sean en Dios. La sangre, esa sangre que fue derramada en esos postes y dinteles en las casas de los israelitas, tipifica la sangre de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, 25. Dice así: a quien Dios puso, vamos a leer desde el versículo 22, si les parece bien. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, tú y yo habíamos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos, significa separados, destituir significa separado o alejado, y están destituidos de la gloria de Dios, de todo el bien de Dios, ¿por causa de qué? Por causa del pecado. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fuimos justificados cuando el Señor Jesús pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Justificado quiere decir perdonado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. No nos costó, a ti y a mí no nos costó nada, pero al Padre le costó la vida de su Hijo. A Cristo le costó su sangre preciosa, su muerte en la cruz. Pero tú y yo lo recibimos gratuitamente por la misericordia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos redimió. Esto significa nos rescató, nos compró. A quien Dios puso, a Cristo Jesús, como propiciación, como pago, por medio de la fe en su sangre, la sangre que nos ha librado de Satanás, de la muerte, es la sangre de Cristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A veces los hombres no tenemos paciencia para con otras personas. Pero como Dios ha tenido paciencia con nosotros, y Dios espera que nosotros también tengamos paciencia con los demás y los amemos como Dios nos ha amado a nosotros, ¿verdad? Y versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A quién va a justificar? Al que le cree al Señor Jesús. Ese es justificado. No toda la humanidad, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados y que lo ha recibido como Señor y Salvador. Ese es el que es justificado. Juan capítulo 1, versículo 29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, estaba bautizando ahí en el Jordán, y entonces el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Cristo Jesús es nuestra Pascua.
Él es nuestra Pascua. Él es nuestro libertador. Él es el Dios que es más que suficiente. Él es nuestra paz. Él es nuestra gloria. Él es todo el bien del Padre en una persona, en su Hijo, el Señor Jesús. Él es el verdadero libertador. Amén. Y esto es lo que celebramos, hermanos, que Cristo Jesús fue a la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. El Señor Jesucristo vive, la tumba está vacía y Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo como sumo sacerdote por ti y por mí, teniendo compasión y misericordia por nuestras debilidades humanas. Él nos comprende, Él es el sumo sacerdote, nos comprende, pero no justifica que sigamos pecando, porque ya pagó el precio del pecado. Él nos ha llamado a vivir una vida limpia y santa. No quiere perder a ninguno de sus hijos. Nos está preparando para la eternidad. Sigamos adelante sin desmayar, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén, amén. Él es el Dios que es más que suficiente. Cecia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mandamos un fuerte abrazo también. Bueno, pues bueno, gracias a Dios por lo que nos ha dado, ¿sí? Lo que nos ha enseñado y recordado esta noche. ¿Les parece bien? Demos gracias a Dios. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra eres tú mismo, Señor. Tu palabra es el Señor Jesús que descendió del cielo y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Gracias, bendito Padre, porque viniste al mundo a rescatarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Te damos gracias y te damos a ti toda la gloria, porque solo a ti te pertenece, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanitos, unos minutitos de descanso para que el pastor... Ay, Itzel, qué gusto saludarte. Ah, gracias, 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 gracias. Qué gusto saludarte, Itzel. Te mandamos un fuerte abrazo. Escucha con atención esta enseñanza que sabemos que es de mucha bendición también para ti. Bendiciones. Muy buenas noches, hermanos.